cuando la convertibilidad, cuando la hiperinflación, a un sistema fiscal que estaba en las antípodas del sistema que desde el punto de vista de la presión tributaria y el efecto de progresividad, yo creo que es el sistema que está en el cenit, que lo alcanzó por Argentina en este campo. Es el sistema del primer peronismo. Pero vamos a definirlo, ese sistema, para que de lo de la caída todo lo identificamos. Ahora, no se identifica tan bien lo que fue, en términos propiamente fiscales, ese cenit que no pudo ser sostenido. Él supuso una presión tributaria inencontrable en América Latina, mucho más parecida a la del mundo desarrollado que al mundo en desarrollo para la época. Argentina se parecía mucho más a la Inglaterra laborista en estructura y en nivel de presión tributaria que cualquier otro país del sur del mundo. Esa presión se habría alcanzado con el completamiento de un sistema tributario moderno, con la reforma del impuesto sobre las rentas que los militares del 30 impusieron, por razones, no por razones de progresividad, sino por razones de evitar el default, y financiar la obligada transformación del sistema económico hacia la sustitución de importaciones, con lo que eso significó de demanda adicional al Estado, previamente inexistente. Créditos industrial, juntas de granos, de carnes, Banco Central, obra pública para compensar la recesión mundial de la década del 30. Todo eso fueron los objetivos constituyeron los objetivos detrás de la modernización del sistema tributario del gobierno de facto del 30. Perón se benefició en su proyecto de transformación con la herencia de ese sistema que fue empujado por esas otras razones y su transformación en un sistema más fuerte y fuertemente equitativo. Se extendieron las bases de ganancias, se dieron muchas más progresivas las alícuotas, se sumó el impuesto a la ganancia de capital, que hasta entonces no existía, gravando el tipo de plusvalores, de ganancias típicos de los ricos, que no es el trabajo personal ni necesariamente las acciones poseídas, las acciones empresarias, sino las corporaciones financieras, los mayores valores en la compra de tierras, bonos, etcétera, etcétera. Todo eso se incorporó como grabado, se mejoró la imposición sobre los consumos, que resultó potenciada por el proyecto, por la profundización del proyecto de sustitución y por la política proequitativa prefiscal. Es decir, convenios colectivos, aumento de los salarios reales, expansión de la ocupación, todo eso dando una combinación, coexistentes con altas ganancias empresarias, todo eso dando lugar a una potenciación, a una realización del potencial de todo el conjunto impositivo, tanto la imposición sobre las rentas como la imposición sobre los consumos. Entonces, la presión por esta vía llegó a niveles que no hayan existido previamente, y ya les digo, incomparables. O sea, contando provincias y municipios del orden de 18 puntos sobre el producto. Para la época era una enormidad. Y para darles una idea, y dentro de esos 18 puntos, o sea, 18% del PBI, o sea, del valor de la riqueza anual producida por el país, 18%. Hoy estamos 20 puntos arriba. Pero a mediados del periodo de la convertibilidad, a mediados de la década de la convertibilidad 90, recién entonces se volvió a alcanzar el nivel de 18 y pico consolidado que Perón había logrado en los tres quinquenios que van del 45 bueno, ese nivel se sostiene hasta el 60. En los tres quinquenios que van del 45 a 60, se había llegado a ese nivel consolidado. Ese nivel suponía se logra con el impuesto a la ganancia de capital, o sea, el que se llamaba ganancias eventuales. Y ganancias más ganancias eventuales
llegó en esa época a 5 puntos del PBI. 5 puntos del PBI, para que tengan una idea de lo que fue el derrumbe desde entonces, en todo el periodo, también de 3 lustros, del 75 al 90, el de más alta inestabilidad política, económica, fiscal de la historia, que fue un periodo de destrucción del sistema impositivo que se alcanzó en ese entonces, en todo ese periodo, en promedio, ganancias dio una recaudación de 1 por punto del PBI, 1/5 de lo que había alcanzado en la cumbre, digamos, del primer peronismo. Y se volvió a 5 puntos recién después de la caída de la convertibilidad. Sí, durante la convertibilidad se llegaron a 3,8, 4 puntos del PBI con la presión que se puso para reemplazar impuestos, la imposición inflacionaria, es decir, el impuesto inflacionario, que tuvo su apogeo en ese periodo de 75 a 90. Cuando se abate la inflación y se logra esa estabilidad provisoria con la convertibilidad, el Estado pierde la posibilidad de recaudar el impuesto inflacionario, que es lo que compensaba parcialmente el deterioro del sistema impositivo legislado, que de 18 puntos, digamos, de 18 puntos, de 14 y pico de puntos de presión nacional, dentro del 18 que mencioné, de consolidada, provincias y municipios, en el peronismo, de 14 puntos la porción nacional llegó a 11, bajó a 11 en el inicio de la convertibilidad. Se pierde el impuesto inflacionario, entonces hay que recaudar más para poder financiar un Estado achicado y todo. Recaudar más por impuestos legislados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El aumento de la presión que se logra en la convertibilidad, se logra, y esto es buscado, es profeso, se logra con una estructura totalmente diversa, contraria a la estructura de lograr el primer peronismo y sostenida hasta fin de la década del 60, en el límite hasta el 75, Rodrigo. Esa estructura era muy progresiva, yo lo mencioné muy al pasar, con un peso grande de ganancias, impuestos patrimoniales, con esa imposición sobre la ganancia de capital que no existía. La estructura cabalista, la estructura menemista cabalista, que es básicamente la estructura de hoy corregida positivamente por las retenciones y por mejoras en recaudación de ganancias que ahora veremos a qué se deben, ¿no? La estructura menemista es la inversa. Es una estructura en que la imposición al consumo es la dominante, se invierten las proporciones de imposición al consumo regresiva, pagan los pobres, e imposición a la renta, que deberían pagar los ricos, y entonces la imposición a la renta se minimiza, se vacía la imposición a la renta al punto de que hoy todavía el impuesto a la renta es un impuesto a la 4ª categoría con algunos pesos más. Después de 30 años de democracia no se restableció lo que se llama el impuesto a la ganancia eventual, entonces las personas no tienen ninguna obligación de pagar sobre la ganancia de capital. Esto tiene unas implicancias enormes en términos de el estímulo que supone desde el Estado para las actividades especulativas contra las actividades productivas. Porque si una empresa productiva tiene que pagar 35%, que es la alícuota general de empresas productivas, y su accionista paga 0 en ganancia de capital, es decir, paga 0 construyendo countries y desvalorizándose y vendiendo, o comprando terrenos baratos y esperando a que se valoricen y después venderlo, o comprando bonos, o poniendo en los bancos. Cuando la persona puede hacer todo eso por impuesto 0, y esto es así desde ese periodo del periodo del sistema fiscal y nominalmente desde que Menem en 1991 derogó definitivamente el impuesto a las ganancias eventuales. Lo derogó en 1991, cuando ya estaba muy vaciado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la señal que está mandando el sistema tributario? Hay que vaciar la empresa. Digamos, si la empresa es una buena vaca lechera, si la empresa es productiva, bueno, la conservamos,
pero la vaciamos, o sea, el accionista saca todo lo que puede de la empresa, salvo lo indispensable para sostener la demanda o ampliar lo que haya que ampliar para responderle, y todo eso lo invierte a título personal en todas esas actividades especulativas que mencioné, y en vez de tener para 35 impuestos, paga 0. Y encima, en Argentina, esas actividades, y no les digo afuera, generan una tasa de rentabilidad muy superior a la de la inversión industrial, por ejemplo. Entonces, el tema del contraste entre el sistema impositivo del CENIP peronista, del primer peronista, y el sistema de hoy, con las correcciones positivas que hubo en los últimos 10 años, ahora voy a decir dos palabras sobre eso, es un tema que no solo tiene que ver con la equidad. O sea, el sistema actual es mucho más inequitativo en términos de recaudación. Y hasta esta última década, el sistema fue muy regresivo en términos del modo en que aplicaba esos ingresos al gasto público, el que de hecho poco se ríe. O sea, el gasto público del primer peronismo fue un gasto extremadamente progresivo, y complementario de la distribución primaria que se hizo en la etapa prefiscal, a través de los convenios, como mencioné, el salario real, etcétera, etcétera. Lo fiscal acompañó eso hasta el límite con escuelas, entregas en efectivo de todo tipo, comunidades, infraestructura social, salario no monetario, ¿no? Y muy redistributivo. Con la declinación del sistema del peronismo, los gastos se hicieron proporcionalmente menores, el Estado, en términos del avanzar de la economía, se achicó en términos relativos, y la estructura del gasto del Estado se hizo mucho más regresiva. Se achicaron las porciones de gasto redistributivo y se agrandaron cada vez más las porciones de subsidio, de política Hut-Robin, subsidio a favor de los ricos, sistemas de promoción industrial no controlados, regalos de fondos públicos a los que no los necesitan, que todavía están con un peso menor al de la década del 90 y previo, vigentes hoy, ¿no? Entonces, la caída del CENIP supuso cambios en los dos lados de la ecuación fiscal. En el modo en que se recauda, y sobre todo en el nivel de la recaudación, en los dos modos, ¿no? Hubo cambios brutales en el nivel de términos relativos y en el modo, ¿no? Y muy importante para la redistribución, el nivel y el modo en que se gasta. Porque, para cerrar un concepto muy importante, en el aspecto redistributivo, lo que importa más, lo que genera más cambio positivo cuando hay una política de redistribución hacia abajo, es el gasto. Es el gasto. Y para redistribuir hay que tener un fuerte nivel de gasto. No hay economía en el mundo, no hay fiscalidad en el mundo que sea fuertemente redistributiva y tenga niveles de gasto bajos. Con dos excepciones, quizá, con tres. Hay más, pero las relevantes son tres. Japón, Corea y Suiza. ¿Por qué? En los tres casos el sistema fiscal interno es chico y corrige poco la distribución que hace el mercado, o sea, la distribución prefiscal, la primaria. Y la distribución final es buena a pesar de que el Estado es relativamente chico. Chico, hay pocos. El nivel de gasto que se redistribuye en comparación con otros países es bajo. ¿Cómo es esta paradoja? Y bueno, es una paradoja en dos casos culturales. Japón y Corea tienen, por tradición milenaria, una economía prefiscal que redistribuye mucho más que Occidente. Son sociedades mucho más equitativas antes de la operación fiscal. Y por lo tanto, los niveles de equidad medidos antes de la operación fiscal son mucho más altos que en Occidente, que en Suecia. Entonces se logra la equidad final, el nivel de equidad final, post-fiscal, equivalente a la Europa redistributiva, con un Estado mucho más chico. Porque hay menos necesidad de corregir fuerte desde el Estado, ¿se entiende? Y el caso suizo es distinto. Suiza, como paraíso fiscal, nos roba impuestos a todos,
y esos impuestos que nos roban le dan la base a una industria del manejo, una industria offshore, una industria con secreto bancario, que los enriquece y les permite cobrar menos impuestos a los suizos. Entonces, Suiza tiene un muy razonable nivel de equidad con poco peso estatal, porque en rigor nos está robando a todos los otros estados del mundo vía su función de paraíso fiscal. ¿Se entiende? Estas son las excepciones, no hay otras. Los últimos 10 años, ¿qué pasó? Y ya vamos arrimándonos a... tengo media hora, ¿no? Bueno, en los últimos 10 años, ¿qué pasó? Pasó esto, visto crudamente el número, después se va a distribuir el power, o sea que después lo puede poner tranquilo. Este cuadro, que parece tan complicado, en realidad hay que leerlo en 2 columnas. La que dice 2003 y la que dice 2012, ahí están las familias de impuestos medidas en PBI, en puntos del PBI, es decir, valor de la riqueza anual nacional. ¿Cuánto era el peso total de los impuestos y la presión tributaria total al pie de la columna 2003, al inicio de la recuperación de la caída de la convertibilidad, cuando estábamos todavía en el suelo, digamos, cuando Néstor decía que estábamos en el purgatorio, empezábamos a entrar al purgatorio, a salir del infierno? 23,4 puntos del PIB. Fíjense en 2012 abajo, 36,73 el año pasado. Progresión 13,3 puntos de aumento en la presión tributaria en solo 9 años. Este es un fenómeno que no se dio en Argentina, salvo en el camino de ascenso hasta la cúspide peronista, por llamarlo de alguna manera. Y este es el salto que hace que Argentina en tiempos récord acortó al punto de cerrar la distancia con Brasil en términos de presión, cuando era una distancia que de orden de 20 puntos en las décadas anteriores, que no se cerraba nunca. Brasil iba hacia adelante y nosotros estábamos ahí oscilando alrededor del 20, del 18. Cuando nosotros estábamos en 18, Brasil ya tenía 25 de presión tributaria consolidada. En poquísimos años se cerró la brecha con Brasil y se dio un salto de presión enorme que tuvo las siguientes traducciones. En términos de la estructura tributaria propiamente dicha, ya vamos a estructura. Esta presión, ¿qué cambio de estructura supone este aumento de la presión? ¿Con qué cambio de estructura se dio? Y eso lo pueden ver por los porcentajes sobre impuestos. Fíjense, no aumentó el peso relativo de los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital. Son más progresivos en los que se pueda pensar. Ojo, acá yo he hecho una reclasificación y he eliminado retenciones del rubro a donde se le coloca la clasificación internacional, que son impuestos al comercio exterior, y lo he puesto donde sustancialmente corresponde ponerlos, con los impuestos sobre la renta, porque las retenciones en su sustancia no son un impuesto sobre el comercio exterior, a pesar de que se cobra en frontera. Son un impuesto sobre las rentas y es el más progresivo impuesto sobre la renta que existe en Argentina, porque se aplica dominantemente sobre el 10% más rico, que son los propietarios rurales medios y altos, y una porción cae sobre el 19%. Hacia abajo no va casi nada, es muy progresivo, más progresivo que el impuesto sobre las ganancias personales y desde ya que el impuesto sobre las ganancias de las empresas, porque el impuesto de ganancias de las empresas nominalmente, bajo el supuesto competencia perfecta, es muy progresivo. Todo debería tener un efecto completamente progresivo, pero en una economía como la nuestra y en todas las economías que tienen parecido con la nuestra, de tan fuertes formadores de precios,
o sea, mercados tan poco competitivos, la capacidad de transferir a precio de las empresas dominantes es enorme, y por eso en los cálculos técnicos sobre la incidencia de este impuesto, el impuesto sobre las ganancias, no se asume que el 100% de ese impuesto va a favor de los rangos inferiores de la gama de ingresos. No, solo el 50% se asume de todo el impuesto a la ganancia corona argentina, y se puede quedar corta la asunción que tiene efecto redistributivo. El otro 50% no, porque las empresas se lo transfirieron a los consumidores y por lo tanto lo pagaron, lo pagó la masa de consumidores más importante, que en el caso de los bienes salarios son pobres. Queda claro el tema y la importancia de retenciones, porque en retenciones permitió mantener el peso de ganancias del rubro renta, utilidad de ganancia capital en este periodo, con un aumento absoluto que va de 6,72 a 9,20, ¿lo ven? O sea, 2,5 puntos de PBI de aumento absoluto. Y el mismo peso relativo, esa familia. Y veamos algún efecto inverso. Bueno, no es muy fuerte, la estructura no ha cambiado mucho. Cambió fuerte el nivel. Interno sobre bienes y servicios. Ahí está el IVA, está el ingresos brutos, todos los internos. Ustedes ven la familia ahí, ¿se lee? Sí, interno sobre bienes y servicios pesaba 49% en el 2003, pesa 58%. Hay una paradoja, es decir, bueno, una política tributaria y fiscal que ha sido progresiva y que ha logrado revertir fuertemente la declinación que culminó en la convertibilidad, tiene que recurrir, o todavía recurre fuertemente a la imposición a los consumos, que no es propiamente progresiva. Entonces, la vista de este cuadro, lo demás cambia poco, la vista de este cuadro nos ratifica lo que dije hace un rato. Lo que debe haber corregido más, y los números lo prueban, yo puedo, ahora lo vamos a ver en otras filminas más adelante, lo que corrigió más a favor de la progresividad en esta última década, con una reversión parcial de las tendencias que venían de los 70, 30 años de declinación, ha sido el gasto. O sea, lo importante de este cambio tributario es que ha permitido un salto de presión de 13 puntos al año pasado, y es más. Siendo que muchos de sus componentes se ha aplicado al gasto social, al gasto redistributivo. O sea, lo que ha corregido la distribución, te podemos ver los números, no es entonces, y acá hay una confusión muy grande, mucha gente se ha impuesto desde lejos, está empezando a corregir un poco, que son los impuestos los que definen la progresividad, no directamente. Fíjense, acá hay una estructura que sigue siendo no muy progresiva, bastante regresiva, con el progreso de retenciones y todo, ¿queda claro? La progresividad de la política fiscal de la última década hay que buscarla en el otro lado, en el gasto. Los impuestos permiten dar un salto a la presión, y la presión acrecentada supone más posibilidad de gasto, y si ese gasto se aplica con una óptica redistributiva, es ese gasto el que redistribuye fuerte. ¿Queda claro? Esta sería la visión más estilizada que les puedo dar sobre qué pasó en la última década. En la última década no ha habido cambios normativos importantes, ni en IVA, ni en ganancias de personas, ni en ganancias empresarias. No se han tocado las alícuotas. Lo único que ha cambiado obligadamente por efecto de inflación y con muchas distorsiones son las grillas famosas, el mínimo no imponible y el efecto de las grillas de tramo de ingreso del impuesto a la ganancia de las personas. Muchos lo deben sufrir por aquí, no voy a ahondar en eso. Eso es lo único que ha cambiado mal, porque no ha habido mayor progresividad en ese tramo de imposición.
y hay regresividad en la medida que se avanza solo sobre la relación de dependencia y se comen aumentos salariales reales que no deben ser comidos por imposición. Ahora, ese es un punto complicado, porque a la vez, cada vez que se corrige fuerte el mínimo no imponible para la porción privilegiada de la clase trabajadora, que es la porción formal sindicalizada en sindicatos que pelean con eficacia por sus derechos, si todo lo demás sigue igual, lo que se está afectando es la capacidad de redistribuir en la base de la pirámide social. O sea, entre los que trabajan en negro o no trabajan y que dependen totalmente de las transferencias públicas, que han aumentado de modo importante. Después lo vamos a ver, bueno, todos la conocen, ¿no? Asignación por hijo, los planes, que han aumentado las jubilaciones, sobre todo abajo, han aumentado de modo importante, pero son melladas por la inflación y no todas esas asignaciones son ajustadas como se deben. Hasta ahora eso sí ocurre con las prestaciones previsionales, pero no está ocurriendo con la UH y muchas otras asignaciones. Entonces la paradoja es que se ajusta mal el mínimo no imponible para trabajadores en relación de dependencia relativamente privilegiados. No se ajusta la grilla ni en la ley del impuesto para lograr mayor progresividad sobre los ricos verdaderos que están fuera del impuesto y que los que están en la grilla de cuarta categoría son por una fracción menor de su ingreso total. Los ejecutivos de empresa, por ejemplo, un propietario de empresa se hace anotar como ejecutivo y parte de la plata que gana la gana como cuarta categoría como ejecutivo. Pero esa es una porción marginal de lo que ganan los ricos. E incluso esa porción marginal no ha sido corregida progresivamente. Estos son algunos de los déficits del sistema, pero quiero enfatizar en esto para mostrar de que salvo las retenciones que constituyen un cambio muy fuerte, muy progresivo y muy adecuado, no solo por razones distributivas, sino por razones macroeconómicas, es el gran cambio de la última década, porque los otros efectos de aumento de la presión y la recaudación son la mera consecuencia del éxito macroeconómico, son la mera consecuencia del acierto del rumbo general, bueno, no es pavada el tema, ¿no? Del acierto del rumbo general que empieza a meter ruido en los últimos años, ¿no? De la apuesta macroeconómica, de la orientación general de la política, que al generar aumento de la ocupación, del salario real, y durante un largo periodo sin mella de las ganancias empresarias, que también crecieron sustancialmente, ha producido un efecto en la recaudación que tiene su símil, en una medida mucho menor proporcionalmente, al que ocurrió en el primer peronismo. No sé si se entiende. O sea, la traducción fiscal del éxito macroeconómico durante los años en que se ha manifestado con claridad, sin problemas ni luces hacia adelante, la traducción fiscal de ese éxito es esto que ustedes ven aquí. Si eliminamos el efecto retenciones, y el efecto de retenciones son 3 puntos del PBI, o sea, de los 13 puntos del PBI, 3 son el nuevo brindados por el nuevo instrumento clave. Pero 10 son producto del acierto macroeconómico traducido en términos de recaudación fiscal, con algunas trampitas, como ser la recaudación de inflación en ganancias personales y de empresas en un contexto que no existe el ajuste por inflación. No sé si me explico. Que da un adicional también no despreciable, pero que no se puede sostener el tiempo indefinidamente. Con inflaciones superiores al 10% no hay sistema fiscal progresivo que aguante. Ese es un problema grave, es un problema, está entre las amenazas. Pero no quiero adelantarme a las amenazas. Vamos a ver la deuda. Todavía no hemos hablado de la deuda. El tercer gran tema fiscal, ¿no? Cuando no hay equilibrio o cuando hay excedente. Habíamos dicho, cuando hay excedente,
el tema como problema fiscal es cómo colocar ese excedente, qué límites darle a la acumulación de ese excedente. Si se llegan a esos límites, ¿qué hacer con el excedente sobre el excedente? Invertirlo. Y la contraparte de eso, cuando hay déficits sustanciales, en la medida que nos presten, y hasta tanto nos presten, hay que tomar deuda. Entonces, escala el principal de la deuda que toma el Estado, van escalando según cómo sea el aumento de esa deuda, según cómo sea la evolución de los intereses vigentes en el mercado global y en particular con la prima de riesgo del país que le cobran al país de que se trate, y la parte de servicios empieza a pesar crecientemente sobre los gastos. Eso comprime las posibilidades de gasto interno y por lo tanto los efectos económicos positivos de ese gasto interno, bien inversión en infraestructura, inversión de efecto económico o vía redistribución, expande el mercado interno para la industria local, porque cuando hay redistribución se expande el mercado interno. El IVA, vuelvo al punto anterior, un IVA tan fuerte es muy malo para la expansión del mercado.